Atención, atención. Noticia de última hora. ¿Sabías que todo lo que la palabra de Dios ya había dicho, ahora la ciencia ya lo ha confirmado? Los grandes descubrimientos, la arqueología y la tecnología. Te invitamos a nuestro programa La Ciencia a la Luz de las Sagradas Escrituras, en la voz de nuestro pastor Henry Casarán, todos los martes a partir de la 1:30. Padre Cristo, amados hermanos, vamos a orar en este momento y a la vez saludando a todos nuestros amados hermanos en todas partes del mundo. Donde quiera que se predique esta palabra de Dios, esta palabra de gloria, de vida eterna, de poder, de magnificencia. El Señor está con nosotros y Él siempre nos dice lo que hemos de hacer. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que, hermanos, Él dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé. Por eso en este mismo instante nos vamos a disponer a orar, diciéndole: Señor, trata con todos y cada uno de nosotros con especialidad las personas que a la distancia escuchan su bendita y santa palabra. Nosotros hemos cifrado nuestras esperanzas en ti y creemos de todo corazón que usted, Señor, le habla a todos y a cada uno de ellos. Y el deseo de todos y aún más de nuestro Dios es que cada persona tome una decisión poderosa, una decisión de amor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos pues, amados hermanos, a orar en este mismo instante, a clamar y a pedirle al Señor que Él sea el que haga su obra bendita, santa y gloriosa. Amado Dios, te adoramos en este momento, juntamente con todos mis hermanos que a la distancia están y escuchan la palabra y están atentos para que esta palabra llegue a cada persona conforme a la necesidad. Señor Jesús, tú eres Dios sobre los cielos y la tierra. Ahora, usted ha dicho en su palabra: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En virtud de tu palabra, Señor, y invocando su nombre, clamando, pidiendo, gimiendo en el Espíritu, para que cada líder de las iglesias en el mundo donde se predica tu nombre puedan entender que tú eres el verdadero Dios y la vida eterna. Gracias, Señor, por tu palabra santa, hermosa y gloriosa. Gracias, Señor Jesús. En este momento, amados hermanos, el tema que tenemos para hoy se llama el plan de salvación. El plan salvífico, el plan perfecto que Dios estipuló en su palabra para este pobrecito mundo. Pero quiero decirles que el propósito de Dios es salvar. Me llama la atención en este momento unas palabras en el libro del Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, cuando dice la palabra del Señor que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. Mire qué palabras tan hermosas. Dios no envía a su Hijo para condenar en ninguna manera, sino para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Pero dice también, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean reprendidas por Dios. Así que el propósito de mi Dios es salvar. Por eso el plan que el Señor trazó para salvar al hombre es un plan perfecto. Es un plan de gozo. Aunque a él le costó tremendas circunstancias, situaciones, pero él lo logró, él lo hizo. El plan del Señor, digamos de esta manera, que la cruz es el punto céntrico de la existencia de la humanidad sobre la tierra. Desde que la primera pareja pecó, oh Dios mío, Dios preparó un plan para que Él, tomando forma humana, viniese a morir en la cruz. Así que todas aquellas personas que miraban, gloria al Señor, al futuro, miraban con fe a la promesa de Dios con respecto a la obra de salvación. Y para ilustrar este momento quiero leer en el libro de Job, capítulo 23. Repito, el libro de Job, capítulo 23, del 13 en adelante, cuando Job expresó y dijo: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Y luego, en un clamor tremendo, dice: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Quién me diera el lugar donde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. O sea que había quienes estaban mirando hacia el futuro con una fe promisoria, con una fe salvífica, con respecto al plan de salvación. Ahora nosotros sabemos que ese plan secreto que permaneció oculto era el plan de la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué hizo que el humano pecador fuese acepto en la presencia del Señor? ¿Qué fue lo que hizo que Dios recibiera al ser humano, si está escrito que la paga del pecado es la muerte? Así que no había manera, no había forma. Sin embargo, hubo algo tremendo en ese plan perfecto, que es el derramamiento de la sangre. Este derramamiento de la sangre hizo posible que recibiésemos el perdón de nuestros pecados y la aceptación a la presencia de Dios. Pero quiero decirles que en el libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 22, dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Entonces, ¿cuál sería la forma? ¿Qué era la manera en que el hombre podría salvarse? ¿Cómo podría él ser acepto ante la presencia del Señor si los moradores de la tierra que no son de Dios están predestinados a condenación eterna? Óigase bien.
están destinados a esa condenación terrible. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 5 en adelante, dice la palabra del Señor: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. De esa manera, amados hermanos y amigos, el hombre no podía entonces encontrarse a Dios, ser acepto ante la presencia del Señor, porque los pensamientos de él solamente eran el mal, la maldad. Solamente eso. Pero nosotros tenemos también un referente en la palabra del Señor, cuando dice la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 6, que Dios, viendo que el hombre no pensaba sino en la maldad, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Oiga, los pensamientos eran de continuo solamente y solamente, únicamente la maldad y el mal. Entonces dice la palabra del Señor en Génesis 6:6: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. O sea, en la parte más íntima de su ser, Dios se dolió haber creado a esta criatura desobediente. Esta criatura que solamente pensaba era en el mal, en la maldad. Únicamente en ello. Dios estaba dolido por eso. Pero entonces, la palabra del Señor nos dice, hoy por hoy, en este momento, voy a trabajar el tiempo, pasado, presente y futuro. Ahora, en el periodo presente de salvación, Dios dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Oh, mire, qué situación tan tremenda. Lo dice la palabra del Señor claramente, que antes de la fundación del mundo, oiga, Dios había hecho un plan perfecto. Leamos lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Quiero anticipar ante esto que el Señor ya tenía su plan, pero él debía contar con la voluntad expresa del ser humano, lo que hoy llamamos el libre albedrío, porque Dios respeta el conducto humano. Por eso él dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Porque el Señor es bueno y porque para siempre es su misericordia. Él quiere trabajar de acuerdo a la voluntad humana. Él no ejerce presión ni con su poder para obligar al ser humano para que le obedezca, en ninguna manera.
quiero, amados hermanos y amigos, que en concordancia con la palabra del Señor tomemos noción de esto. Porque el Señor es bueno y porque para siempre es su misericordia. Entonces en Filipenses capítulo 1, versículo 4, la palabra del Señor dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bendito sea el nombre de Jesús. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, aleluya, de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Es entonces, amados hermanos y amigos, la voluntad del Señor tener un trato directo con el hombre, pero no había manera, no había forma. Por eso el profeta dijo, el profeta Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cuello, sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo el Señor. Entonces, ¿cuál era la manera? Si Job miraba hacia el futuro y dijo: ¿quién me diera el lugar donde hallara a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría delante de él mi causa. O sea que miraban los hombres de la antigüedad con fe, porque no estaban seguros de su salvación. Había un dolor, una angustia en ellos. Entonces, ¿qué dice en 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 4 y 5? Dice que todos bebieron de la misma bebida espiritual. Oiga bien, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Estoy jugando con el tiempo, pasado, presente y futuro. Esta lectura que acabo de hacer se trata entonces de un legado, de una situación cuando ya el Señor había dado su ley, había dado sus mandamientos en el monte. O sea que el trato de Dios en ese momento era de salvación. Pero en el momento en que el hombre pecó, Génesis capítulo 3, y Dios comenzó a reprenderlo, no había manera. Aunque Dios ya tenía en su mente trazado este plan salvífico, Él ya sabía lo que tenía que hacer. Pero mire usted que desde el Génesis hasta la cruz del Calvario, el tiempo que pasó, Dios nunca dijo sea, inmediatamente fue. No, Él no dijo nada de eso. Dios comenzó un plan. Por eso me gusta pensar en la obra de la cruz del Calvario. Me gusta pensar en ello. Porque uno ve, por ejemplo, que en el plan perfecto de Dios, el Señor estableció que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Vamos a leer en el libro de Hebreos capítulo 9 y el versículo 22. Repito, Hebreos capítulo 9, versículo 22. Cuando el Señor dice que casi todo es purificado según la ley con sangre,
y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Oiga bien, había una manera y era derramando la sangre en el altar. Ahí en ese lugar que el Señor había establecido para la limpieza de los pecados de la raza humana. ¡Qué bendición! Ahora, en Levítico 17:11, la palabra del Señor dice: porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Mire, es a través de la sangre de ese cordero precioso, sin mancha, sin pecado. Porque cuando el ser humano peca, automáticamente se hace reo de muerte, porque en el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, hay una sentencia. Y esa sentencia debemos de conocerla. Y está aquí escrita, y voy a leerla. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor nos ha liberado por su sacrificio vivo de la cruz del Calvario. Ese sacrificio expiatorio, esa expiación que el Señor hizo, bendito sea su nombre. Aunque había pecado en el ser humano y no había manera de ser limpio, pero el sacrificio vivo en la cruz del Calvario, el Señor hizo expiación. En otras palabras, el Señor nos hizo uno con Dios, nos hizo acepto en el amado, como leímos ahora en el libro, en la carta del apóstol Pablo, en Efesios. Y ese sacrificio expiatorio significa, repito, que somos hechos uno con Dios. Porque ¿cómo era el proceder con los pecados desde Abel hasta Cristo? Era a través del sacrificio de animales y consistía en cubrir, o sea, con sangre. Había una economía, o sea, una manera en que el pecador, el oferente, llegaba hasta el altar del sacrificio, y ahí el sacerdote tomaba a la víctima que traía el oferente y mataba a la víctima y rociaba esa sangre. Pero en el Antiguo Testamento se tapaba, o sea, se cubría, lo que significa expiar los sacrificios de animales. Entonces había un arreglo con Dios. El sacerdote hacía la imposición de las manos sobre la testa del animal, o sea, sobre la cabeza del animal. Así que el ofensor reconocía sus pecados delante de Dios. Mire esto: delante de Dios, él reconocía, él confesaba sus pecados. Y entonces había derramamiento de sangre. Aleluya. Y lo que leíamos hace un rato, y quiero leerles Hebreos 10:4, lo que la palabra del Señor
sigue diciendo: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Oiga, no puede quitar los pecados. Porque es que, aunque esa inmolación y ese modo de los sacrificios de los animales era solamente un tipo, oiga, un tipo del plan salvífico del Señor. Por eso se hizo necesario que nuestro Dios viniese, que se vistiese de sangre, de carne, y Él mismo, óigase bien, Él mismo vino, porque Él dijo: yo mismo iré y le salvaré. Y el momento glorioso, el momento especial, el momento de misericordia se hizo latente en el momento que los ángeles cantaban el himno aquel: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces la palabra del Señor nos dice con claridad: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aleluya. Oh, qué bendición, qué grandeza. Ese grito de Job en la antigüedad, ese decir de Job: ¿quién me diera el lugar donde hallara a Dios? Yo iría hasta su silla y expondría delante de él mi causa, expondría mi queja. Pero ese día se llegó, y podemos leerlo en los evangelios, cuando nació aquel niño, cuando la Virgen, oiga, fue dada señal cuando la Virgen dio a luz un niño. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Por esa razón, nosotros leemos en el libro del profeta Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Oiga bien: un niño nos es nacido e hijo nos es dado. Nació Él. Su plan se había cumplido, y fue hasta la cruz. Y estando allí en ese madero, hermanos y amigos, colgado en ese madero, entonces exclamó con voz fuerte, grave y audible: consumado es. Y exhaló el espíritu. Y la palabra del Señor me dice claramente que la tierra tembló, el sol se oscureció y las piedras se daban unas contra otras. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Y dice la palabra del Señor, bendito sea el nombre de Jesús, que en Jerusalén algunos de los justos que habían ya, estaban en las tumbas, resucitaron. Mire qué grandeza, la expresión, la máxima expresión de mi Dios para salvar al hombre. Se hizo latente en ese momento cuando Él exclamó: consumado es, y exhaló el espíritu, y sucedieron esa cantidad de fenómenos. Aleluya. Entonces el velo del templo se rasgó en dos. Había llegado entonces el momento propicio. Se había cumplido las palabras de Job: ¿quién me diera el lugar donde hallara a Dios? ¿Quién me diera? Entonces, en este momento, venido el cumplimiento del tiempo, se cumplió esa palabra. No pudo entonces el enemigo
opacar la obra del Señor. Él se había propuesto desde el Edén hasta la cruz del Calvario: todo siervo de Dios que nacía lo hacía pecar. Así que ninguno de los héroes de las Sagradas Escrituras, ni Sansón, ni Elí, ni Samuel, ni David, Gedeón, Barak, Jefté, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ninguno de aquellos grandes siervos del Señor fueron capaces de detener la obra maligna, la obra del enemigo. Por eso había un hombre, digámoslo así, de esa manera, espiritualmente hablando, parado en el tiempo y gritando: enviadme un hombre para que pelee conmigo. O sea, Satán. Y todos los hombres que salían, Satanás lo vencía. Ese hilo de sangre que hay desde Adán hasta la cruz del Calvario, ninguno había podido. Aquel gigante estaba parado en la historia de la humanidad hasta que llegó el momento propicio, el cumplimiento del tiempo hasta la cruz del Calvario, y él pensó que iba a hacer lo mismo. Por eso él trató de matar a nuestro Cristo Jesús cuando él nació a través de Herodes. Cuando él nació a través de Herodes, trató de asesinarlo. Pero, amados hermanos, amigos, eso no fue posible. Eso no fue posible porque Dios ya tenía preparado su plan perfecto. Dios ya tenía todo hecho, amados hermanos. No era entonces posible que el enemigo pudiese hacer lo que él quería hacer. En ninguna manera. Ya mi Dios tenía trazado todo. Todo estaba hecho. Aleluya. Ya no había nada que hacer. El Señor dijo: consumado es. Ese plan se había consumado, ese plan perfecto. No había forma. Él ya lo había hecho. Santo de los santos, perfecto de camino, soberano, Rey de la creación entera. Por eso hoy gozamos de salvación perfecta. El plan está hecho, amados hermanos y amigos. Toda persona que va a la cruz del Calvario y hace ese sacrificio vivo para usted por la fe, puede hacerlo en este momento, amados. Puede hacerlo usted que está allí escuchando esta palabra. Haga suyo, haga parte de su vida este sacrificio. Porque el mismo Señor dijo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Oiga, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Es decir, estaba hecho jirones. Estaba destrozado completamente. Llevó él en su cabeza una corona de espinas para que yo fuese limpio de mi mente. Sus manos fueron clavadas para que mis manos no hiciesen nada malo ni perverso. Así que ese es el plan perfecto de Dios, que usted en este momento puede apropiarse de él y ser salvo de esta perversa generación.
Sus pies fueron clavados para que mis pies no corriesen al mal. Su cuerpo fue golpeado, latigueado. Dice que sobre sus espaldas araron los aradores. El látigo romano le desnudó la carne hasta que se veían los huesos de su cuerpo. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué espera usted? Yo quiero orar por usted, amado y amigo, en este momento. Pero voy a esperar que usted tome su decisión, comprenda este mensaje, el plan de salvación. Recuerda escuchar los miércoles a la 1:30 de la tarde tu programa Palabra Viva en la voz de nuestro pastor Alexander Lizama. No te lo pierdas. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.